Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Bienvenidos a esta charla histórica. Mi nombre es Alfredo Carrera y estoy acompañado del maestro Luis Güense, con quien hablaremos sobre el libro Los Cristeros del Volcán de Colima, que tiene que ver con la investigación que realiza de la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Muchas gracias, Alfredo, pues gracias por la invitación. Exactamente, estamos trabajando la Guerra Cristera en Colima, basándonos en este libro que se titula Los Cristeros del Volcán de Colima, que escribió Enrique de Jesús Ochoa, y lo escribió bajo el seudónimo de Spectator. Primero, ¿quién es brevemente Jesús Ochoa? Enrique Jesús Ochoa es un sacerdote, pertenece a la diócesis de Colima, trabaja, digamos, como tal antes de la Guerra Cristera. Entonces le toca este movimiento que sucede a la Constitución de 1917, donde tiene una fuerte carga anticlerical. Empiezan restricciones que van desde la prohibición del toque de campanas a la expropiación de templos, que paulatinamente se van agravando, ¿no? Inicios de 1917, en lo que entra en rigor con el mandato de Carranza, pues estaba así ligero las restricciones contra la Iglesia Católica. Posteriormente, ya con Álvaro Obregón, se van haciendo un poquito más fuertes, hasta con el mandato del presidente Calles, una restricción muy severa, atendiendo siempre y justificándola al mismo tiempo con los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución de 1917, ¿no? Que van directamente en contra de la Iglesia Católica, de no tener propiedades, instituciones dedicadas a la educación por parte de la Iglesia Católica, el no instituir nuevas congregaciones, y también coartar de alguna forma la acción de los sacerdotes, ¿no? Restringiendo el número de ellos. Y acciones como este tipo, ¿no? Y lo que provocaron poco a poquito una reacción. Y es ahí donde entra en escena Enrique de Jesús Ochoa, que pertenecía ya a la diócesis de Colima, que comienza junto con su hermano Dionisio Eduardo Ochoa, ¿no? Él fue registrado como Eduardo y posteriormente en bautizo como Dionisio. Entonces tiene es conocido como uno como otro, con los dos nombres, que se convirtió en el jefe cristero de ahí oficial. Pero naturalmente el alma de los cristeros de Colima, propiamente del volcán de Colima, se convierte en Enrique de Jesús Ochoa, que es el que los regula. Era un hombre muy ecuánime, un hombre con una formación férrea. No fue como el caso de muchos sacerdotes de Jalisco, que incluso se tomaron las armas y a matar gente, ¿no? No, él prohibida las armas es solamente para la defensa, ¿no? Ya contra los abusos que existieron en este periodo, ¿no? Que fue, como bien lo dijiste, de 1926 a 1929. ¿Y qué se conoce exactamente, o qué es lo que tú conoces, o cómo podemos entender que es la Guerra Cristera, quien no sabe absolutamente nada? O sea, ya has comentado todo lo de las leyes, pero ¿cómo es una guerra cristera? Claro, ¿en qué consiste? Básicamente es la reacción que tiene la Iglesia Católica ante las restricciones o la mano dura de algunos artículos de la Constitución de 1927 anticlericales, es decir, en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Esta guerra surge por decisiones que tuvo la sede episcopal mexicana, en decir, ¿saben qué? Vamos a cerrar los templos. Vamos a hacer, bueno, antes de cerrar los templos, fueron acciones como el boicot económico, ¿no? Que era organizar a todos los feligreses para que no consuman productos que generen impuestos. Y esto sí fue un duro golpe, ¿no? Pero paulatinamente, con estas restricciones, se toma la decisión, por absurda que parezca,
porque de hecho lo es, de cerrar los templos. Y saben que si no nos dan solución a tener la cantidad de sacerdotes que nosotros determinemos, si no nos dan la solución a tener nuestros colegios, no sé, etcétera, pues vamos a cerrar los templos. ¿Por qué? Porque no se puede llevar el culto así con tanta restricción, como señal de protesta. Y de ahí se agarró el gobierno para a hacer censos, tomar los templos de alguna manera, organizándolo con juntas de vecinos civiles para resguardarlos también. Y se corrió la voz poco a poco, sobre todo en provincia, principalmente al centro occidente de la República Mexicana, lo que es Jalisco, que fue así el punto más potente de este movimiento, que consistió justamente en el levantamiento de armas. Los feligreses, hay balazos. Los feligreses, los católicos, que empezaron obviamente motivados por muchos sacerdotes, otros estaban en contra, dijeron, ¿saben qué? Nos levantamos en armas, pero sobre todo los civiles, eso hay que ponerlo mucho de relieve, porque muchos dicen, no, los curas fueron que... No, o sea, sin ser apologéticos ni defender a nadie, fueron muchos civiles los que se organizaron, dijeron, ¿saben qué? Pues nos cerraron los templos, con su permiso, aquí no van a entrar militares, porque empezaron obviamente a entrar militares en los templos para tomarlos, resguardarlos. Entonces eso lo tomó la gente, el común del pueblo, como una agresión a sus creencias. Hay que subrayar también que México para los años 20 era una población casi en su totalidad de católicos, y católicos fervientes pues era más de la mitad de la población. Y ahora, si somos concretos, en la región centro-occidente, que es donde más se concentra el fervor católico, pues la cosa se magnifica, ¿no? Tomaron las armas para defender lo que ellos creían un atentado contra sus creencias. Entonces organizaron los rifles que tenían, empezaron también a correr soldados y federales y todo lo que implicaba gente de gobierno en sus templos. Y entonces saben que no los toman ustedes, los tomamos nosotros, y empezó la rebatinga. Y en concreto, para que podamos ir acotando y cerrándonos un poco, el libro Los Cristeros del Volcán de Colima, ¿cómo llegaste a él? ¿Qué es en concreto? ¿Es una novela, o sea, es parte de ficción, o es un diario, o qué? Claro, muy buena pregunta, porque es el meollo de esta investigación. En los estudios que hice de maestría, lo abordé, este libro que se llama Los Cristeros del Volcán de Colima, escrito, repito, con el seudónimo de Spectator, como una novela. Muchos lo tienen como una novela cristera. Sin embargo, me di cuenta que muchos, casi en su totalidad, obviamente eso está sujeto hay que comprobarlos, de los sucesos y de las anécdotas que menciona, son verídicas, no son personajes de ficción. Menciona gente con su nombre real, lugares con su nombre real, fechas, etcétera. Entonces es un diario de guerra. Enrique de Jesús Ochoa escribe este libro en 1931, cuando terminando la Guerra Cristera, se fue a Roma. Estuvo una estancia en Roma. Naturalmente, después de la Guerra Cristera hubo persecuciones, hubo lineamientos por parte del gobierno de que todos los que participaron en ella los mandaban matar, ¿no? Entonces hubo una cacería de brujas después de la Guerra Cristera. Enrique de Jesús Ochoa se va para Roma a estar resguardado un ratito. Ahí le sugieren, entre la gente que de la Iglesia Católica Romana, pues sabes que pues, escribe todo lo que estás, porque él guardaba su diario de batalla, sus diarios de guerra, diarios de batalla. Lo motivan a que escriba, sabes que esto se tiene que publicar, tiene que salir a la luz. Lo escribe en italiano primero, y hasta 1933 ya se promueven las publicaciones para hacerlo en castellano, bajo el nombre de Los Cristeros del Volcán de Colima. Entonces, esto ya nos da pie a afirmar que no es una novela. Él, en su prólogo, sobre todo en la reedición posterior al 50, que lo edita la editorial Yus, él afirma, escribe por ahí: este es un libro que trata de decir la verdad de los acontecimientos ocurridos, acaecidos durante la Guerra Cristera, ¿no? Durante la persecución de 1926 en Colima.
no lo escribe con la intención de hacer una historia novelesca con personajes ficticios, repito, todo es un diario de guerra con fechas muy precisas. Y la prerrogativa de la investigación es darle ese aparato crítico que carece para elevarlo a un documento histórico. Y platícanos, ¿cómo está narrada? ¿Está narrada desde un narrador omnisciente o hay un personaje central que nos platica o cómo es? Impersonal, ¿no? Como Ajá. es el narrador omnisciente. Y sucedió y acaeció y entonces los valerosos cristeros allá, obvio, sí hay una mirada de quien escribe, es decir, quien escribe, alguien que participó del lado de los cristeros. En esta época todavía no se les llamaba cristeros. Durante la batalla. Si revisamos los archivos donde estamos basando nuestra investigación, vamos a encontrar los rebeldes, los fanáticos, que era como se referían el gobierno a estas personas, ¿no? Los cristeros poco a poquito fueron adquiriendo el nombre que se hizo muy popular ya para el final de la guerra, por su himno o por su grito que ellos tenían como rúbrica: ¡Viva Cristo Rey! En nombre de Cristo Rey. Entonces los cristeros, ¿no? Se les quedó poco a poco. Entonces esta narrativa, por obvias razones, va a defender la postura de este lado de la batalla, ¿no? Tachando al enemigo pues como el mismísimo diablo. Así como vemos también libros escritos por militares donde destrozan a la contraparte también. Estas dos divisiones pues nos dan un equilibrio, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo ve el narrador omnisciente, que en este caso es Enrique de Jesús Ochoa? Jamás aparece su nombre como autor. Él en todo el tiempo spectator. Y conservó su anonimato hasta su muerte en los años 70. Hasta después de su muerte conservó su anonimato, porque hay el general Rodríguez que escribe un libro totalmente anticristero que se llama la guerra de los cristeros, donde menciona este libro y dice: un tal spectator, que seguramente ha de ser sacerdote o alguien muy allegado de la iglesia, lo cual significa, eso lo escribe en los años 60, lo cual significa que él no conocía la identidad del autor, la conservó, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, durante toda su narrativa menciona por ahí de pronto al clérigo Enrique de Ochoa, pero se refiere en tercera persona, como alguien que el autor jamás aparece como un protagonista de la obra. Oye, y para cerrar, platícanos, ¿cómo es que estás contrastando o estás buscando mostrar que el libro es real? O sea, ¿qué haces con las fuentes o qué papeles estás revisando? ¿Cómo es? Claro, muy, muy interesante pregunta. Es un trabajo muy arduo porque hay que hacer una fundamentación en distintas fuentes para generar justo lo que acabas de decir, un contraste. De decir, bueno, Enrique de Jesús Ochoa aquí en su obra nos dice esta batalla que sucedió en tal lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos, por un lado, las fuentes hemerográficas, los periódicos que nos decían. Ok, hay muchos archivos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde conservan muchas fuentes hemerográficas de periódicos, donde hablan particularmente de la guerra cristera o las batallas de los rebeldes en esta época en Colima. Esta es una fuente, los periódicos. ¿Qué nos dicen los periódicos? Por lo menos nos van a ubicar con fechas precisas, y esto ya nos sirve algo de contraste. Los archivos municipales, demandas, denuncias, que van a hablar obviamente de daños y perjuicios a cierto afectado y que aparecen por ahí. Para eso me ha servido mucho el Archivo Municipal de Colima y el Archivo Estatal de Colima, que por desgracia el Archivo Estatal de Colima está muy, muy desorganizado todavía. Sin embargo, conserva muchos documentos que se pueden rescatar con una investigación muy meticulosa, porque están, repito, muy desorganizados, muchos mutilados, otros, pero bueno, vamos escarbando. Y en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Obregón Calles, ahí podemos encontrar, obviamente está muy bien organizado, pero también hay muchos documentos desaparecidos. Ahora, en una reciente búsqueda que hice, aparecen en catálogo. Por ejemplo, está el expediente del hermano de Enrique de Jesús Ochoa, Dionisio Ochoa, que decíamos que fue el jefe cristero principal de estos acontecimientos ahí en Colima, y su expediente desaparecido, hojas mutiladas, etcétera. Sin embargo,
ese rastro de decir que hay un registro de él, ya me está hablando de su existencia, de tomas a ferrocarriles que aparecen también ahí en estos archivos. Resumiendo, nuestras fuentes que nos van a dar fundamento para determinar que lo que está diciendo Enrique de Jesús Ochoa fue verídico son periódicos de la época, son los archivos municipales, archivos estatales, archivos de la nación y también las fuentes orales. Parece mentira, pero por fortuna tenemos personas, hijos de cristeros, que aún están vivos, muy grandes en Amazonas, pero con una memoria muy lúcida, que en su narrativa, que hablan de lo que su papá o su mamá, quien haya estado en la guerra cristera, te dicen nombres, te dicen fechas, etcétera, y que coinciden en mayor o menor medida con las fuentes que te acabo de mencionar. Y todas ellas juntas son los que constituyen o con lo que le dan fortaleza a los argumentos que pretendemos darle una validez de carácter histórico, plasmados en el libro de los cristeros del Volcán de Colima por Enrique de Jesús Ochoa. No sé si... Sí, muy bien. Y finalmente, nada más para cerrar, trabajaste también este periodo en la maestría. Brevemente nos puedes platicar sobre eso. Claro que sí. En la maestría no fue propiamente de Colima, sin embargo fue el periodo de la Guerra Cristera. Abarqué Jalisco, Colima y Michoacán, pero rescatando la música de los cristeros. Poco se toma a veces de la producción artística, aunque sea funcional, de acontecimientos históricos. Estamos acostumbrados a decir fechas, personajes, sucesos, consecuencias, estructura, coyuntura, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué hay de esa producción netamente humana que también se añade a las actividades como es la guerra, en un marco de sociabilidades que es la guerra? En la guerra no solamente es balazos, conflictos, firmas, traiciones, no. En la guerra también hay cartas, hay palabras, hay lamentos y hay música. ¿Sí? Desde épocas inmemorables tenemos que la música forma parte de la guerra. Los mexicas tenían su grupo de sonajería para alentar a los guerreros. Podemos mencionar el cantar de gesta de la Edad Media. Aquí también tienen su cantar de gesta. Por desgracia, se mencionan solamente algunas partes, las letras de esto, pero si llega alguien, pasa al paso del tiempo, simplemente, aunque sea aquí en nuestro propio territorio, ven una letra y dicen, ¿y esto cómo habrá sonado? Y es muy lamentable que teniendo las herramientas para escribir la música, no lo hagamos. Entonces esa fue mi parte medular, de que primero detectar la música de los cristeros, que encontré mucha en Enrique de Jesús Ochoa, que por eso fue mi atención ahí para el trabajo que estoy haciendo en doctorado. Encontré mucha música ahí, pero la pura letra. El trabajo, que todo el show fue, bueno, ¿y cómo era esa música? Alcanzamos a detectar 45 canciones cristeras que se hizo la transcripción en nota musical, en partitura, de manera que ya esos 45 cantos, himnos cristeros ya están perfectamente tipificados, ordenados y transcritos en partitura, para que cualquiera que acceda a ellos sepa cómo sonaron, o por lo menos cómo va, diría mi abuelita, la tonadita. Muy bien, muchas gracias, Luis. Está tu tesis en el repositorio de tesis de la Universidad Michoacana, se puede encontrar en línea. Claro que sí. Y el título es... La música de los cristeros. Jalisco, Colima, Michoacán, 1926-1929, por Luis Güense Aviña. Ahí la pueden encontrar justamente en este repositorio de tesis de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ya en algunos años será la del doctorado. De hecho, esta tesis el próximo año, en 2024, se va a publicar en libro, primeramente, y ya les estaremos avisando para que accedan a él. Muchas gracias. Hasta aquí la charla histórica de hoy. Gracias por su atención. Fuimos Luis Güense y Alfredo Carrera. Gracias. Compañeros tan ingratos, mientras anduvimos juntos, no les dejé a los balazos. Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.